Lo arrastraron hasta el pasillo y lo humillaron frente a toda la cabina. Pero solo unos minutos después, la misma azafata que lo trató como una carga, se encontraría en el centro de un misterio que no solo llamó la atención en el avión, sino que sacudió los cimientos de la aerolínea. Lo que sucedió en este vuelo desencadenaría un ajuste de cuentas impredecible. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Si te gustan las historias que revelan verdades inesperadas a 9 metros de altura, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias de Skybound Tales. La mañana transcurrió tan tranquila como la mayoría de los vuelos nocturnos. Los pasajeros embarcaban lentamente. Con los rostros demacrados por la hora temprana o el jet lag, el interior del vuelo 903 a Zúrich vibraba con el familiar zumbido de las maletas, los asientos estrechos y el murmullo de las azafatas en los controles previos a la salida. Pero en el pasillo, entre las filas 6 y 8, se estaba desarrollando una interacción peculiar, inadvertida para la mayoría. Al menos, todavía no. En el asiento 7C se sentaba un anciano frágil, con las manos ligeramente temblorosas, mientras intentaba doblar su chaqueta sobre el regazo. Llevaba un traje antiguo pero bien confeccionado. Una suave bufanda de cachemira le rodeaba el cuello con pulcritud. Los zapatos lustrados a pesar de una fina capa de polvo del aeropuerto, y su rostro, un mapa de líneas y experiencias vividas, estaba casi oculto bajo unas sencillas gafas de lectura, mientras revisaba en silencio un itinerario de papel doblado varias veces. Aunque se comportaba con discreta dignidad, había algo distante en su actitud, como si no estuviera completamente presente, pero sí muy consciente de cada detalle. Una azafata llamada Madison Rivers, alta, aplomada y muy estricta con los protocolos de vuelo, caminaba por el pasillo con un portapapeles en una mano y un aire de sutil superioridad impregnado de cada paso. Llevaba el pelo recogido con pinzas, su uniforme impecable, pero su expresión se tornó pétrea al posar la mirada en el asiento. Sietek frunció el ceño ligeramente, no por preocupación, sino por ofensa. Se acercó a él con la falsa paciencia reservada para niños pequeños y alborotadores, inclinándose levemente y ofreciéndole una sonrisa ensayada que no llegó a sus ojos. «Señor», dijo con voz cortante pero fingiendo amabilidad, «creo que se ha equivocado de asiento. Esta sección está reservada solo para pasajeros prioritarios y viajeros con ascenso de categoría». Y cuando el anciano levantó la vista, tranquilo e indescifrable, la mandíbula de Madison se contrajo lo suficiente como para delatar su incomodidad. «Estoy en el 7», dijo simplemente, con un acento pulido pero esquivo, ni del todo europeo ni del todo estadounidense, y metió la mano en su abrigo para sacar su tarjeta de embarque, con un movimiento lento y pausado, como si sus huesos fueran de cristal, y el tiempo mismo no se pudiera apresurar. Madison apenas miró el billete antes de interrumpirlo, alzando la voz lo justo para llamar la atención de los pasajeros cercanos. «Señor, tiene que moverse», dijo, con un tono afilado como el hielo bajo una sonrisa. «Te buscaré un asiento libre más atrás. No podemos retrasar el embarque por un error de asiento», y sin esperar respuesta, agarró la correa de su equipaje de mano, levantándola bruscamente de debajo del asiento, sobresaltándolo y haciendo que el periódico que tenía en el regazo cayera al suelo. Se oyó un grito ahogado detrás de ellos, y alguien murmuró, «¿No es demasiado?», y otro susurró, «Pobrecito». Pero Madison ya lo guiaba, no. Lo acompañaba por el pasillo. Su delgado cuerpo casi se desplomaba al ser arrastrado del brazo. Su confusión era visible, pero su resistencia inexistente, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo la inutilidad de discutir con quienes solo veían debilidad en él. Pasaron por clase ejecutiva, luego por clase turista premium, y finalmente llegaron al último tercio de la cabina, donde la iluminación se sentía más tenue, el aire menos indulgente. Con un gesto brusco, Madison señaló un asiento central libre entre un adolescente comiendo dulces y un hombre que tecleaba ruidosamente en la pantalla de una tableta. «Aquí», dijo, «alguien te ayudará si necesitas algo», y sin siquiera mirarlo a los ojos, se dio la vuelta y lo dejó allí, con las rodillas apenas ajustadas, la chaqueta arrugada en el regazo,
Y por primera vez, su expresión se iluminó con algo tenue. ¿Arrepentimiento? ¿Diversión? ¿Desdén? Era difícil saberlo. Lo que nadie sabía, ni Madison, ni los demás pasajeros, ni siquiera el curioso empresario del 5A que había presenciado todo el intercambio con el ceño fruncido, era que el hombre del asiento 7T no solo debía sentarse en ese asiento, sino que había firmado personalmente la aprobación para que todo el avión fuera equipado con los respaldos mejorados que ahora disfrutaban. Su nombre no figuraba en ningún manifiesto VIP, porque prefería volar sin previo aviso, observando en silencio. Y su itinerario en papel del que Madison se burlaba consistía en notas escritas a mano sobre el rendimiento de su flota. Notas que planeaba entregar personalmente a la junta directiva una vez que aterrizara. Porque el anciano del 7 era Edmund Hale, el esquivo y solitario accionista mayoritario y fundador de Zephyr Air, y las cosas estaban a punto de cambiar. Madison Rivers, de vuelta en la parte delantera del avión, se alisó una arruga inexistente de la manga y exhaló con una sensación de satisfacción petulante, como si el acto de retirar al frágil anciano la hubiera restaurado de alguna manera. Para equilibrar el avión, se movía con agilidad por la cabina de clase ejecutiva, ofreciendo sonrisas forzadas y saludos poco entusiastas de «avísame si necesitas algo», a los pasajeros que respondían con asentimientos indiferentes o gestos distraídos. En su mente, había gestionado un posible problema con rapidez, eficiencia y, lo más importante, sin involucrar a un supervisor. Se enorgullecía de su decisión de mantener la estética y el prestigio de la zona de asientos premium. El hombre del asiento 7C, con su anticuada bufanda de lana y sus movimientos lentos y deliberados, simplemente no encajaba en el molde. Lo que Madison no sabía y que luego repasaría mentalmente como una escena de un thriller psicológico, era que sus acciones no solo eran observadas, sino escrutadas minuciosamente, no solo por pasajeros atentos, sino por alguien a quien no había notado en absoluto, sentado en el asiento 2A con una manta sobre el regazo y un periódico abierto por el crucigrama. Un hombre tranquilo y modesto llamado Derek Voss, vicepresidente senior de operaciones de Zephyr Aire, y más pertinente aún, una de las pocas personas vivas que conocía el aspecto de Edmund Hale sin sus fotos de prensa, habiéndolo conocido 2 veces en juntas silenciosas de accionistas, donde incluso la junta directiva inclinó la cabeza. Derek había vislumbrado a Edmund mientras lo conducían, o más exactamente, lo arrastraban junto a él. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. En ese instante, algo frío floreció en el pecho de Derek, una comprensión tan escalofriante que le hizo olvidar la palabra de 6 letras para desastre en el 37. Bajó el periódico lentamente, separando ligeramente los labios, porque si lo que veía era correcto, si ese era realmente Edmund Hale, Madison no solo había cometido un error de atención al cliente, sino el equivalente corporativo a una blasfemia. Al fondo, acurrucado ahora entre un estudiante universitario que mascaba chicle y un violinista fuera de servicio que veía dibujos animados sin auriculares, Edmund Hale permanecía sentado en silencio, con los dedos entrelazados frente a él, la mirada fija en la tarjeta de seguridad plastificada que tenía delante. Aunque su mente estaba claramente en otra parte, nadie notó cuando golpeó 3 veces el reposabrazos, un gesto tan pequeño, tan preciso, que era casi ritual. Nadie oyó el leve sonido en la cabina de primera clase cuando un mensaje seguro se iluminó en la tableta de Derek con las palabras: «Proceda con calma, sin confrontación. Secuencia de registro 22». De vuelta a la parte delantera, Madison ayudaba a una mujer mayor con perlas a guardar su abrigo, cuando un ligero toque en su hombro la hizo girar bruscamente. Derek permaneció allí, con una sonrisa profesional pero indescifrable. «Disculpe», dijo con suavidad. «¿Le importaría acompañarme a la cocina un momento?» Madison parpadeó, confundida pero obediente. Lo siguió, ajustándose el cuello como para recordarle su profesionalismo. «¿Hay algún problema?», preguntó, pero Derek no respondió de inmediato. En su lugar, abrió un panel cerca de la máquina de café y abrió una discreta interfaz de operaciones en un monitor oculto. «¿Sabe quién era el hombre del asiento 7E?», preguntó en voz baja y uniforme,
con el zumbido de los motores llenando el espacio entre sus palabras. Madison arqueó una ceja, con un tono defensivo. Algún pasajero debió confundirse con su asiento. Tenía un billete de clase turista básica. Parecía que se equivocó de sección, se burló con ligereza. Lo cambié de asiento antes de que se armara un escándalo. Derek la miró fijamente, apenas moviendo las comisuras de los labios. Ese hombre, dijo, es dueño del 51% de la compañía. Madison parpadeó una vez, separando los labios, pero no le salieron las palabras. Se llama Edmund Hale, continuó Derek. Construyó esta aerolínea con sus propias manos, supervisa personalmente sus revisiones trimestrales y vuela anónimamente para auditar nuestro servicio y personal. Hoy te estaba auditando a ti. Las palabras la impactaron como una turbulencia sin filtro. Madison se quedó sin aliento. Su pecho se elevó como si el aire a su alrededor se hubiera espesado. Yo no lo sabía, balbuceó, y de repente, cada decisión que había tomado en los últimos 30 minutos se reprodujo en su mente como imágenes de vigilancia en avance rápido. El tono de su voz, la forma en que agarró su bolso, la forma en que nunca lo miró a los ojos. No preguntaste, dijo Derek simplemente. Y ahora, nos están vigilando. Tocó la pantalla una vez más, y para horror de Madison, apareció una transmisión en vivo. Imágenes de seguridad de la cabina, grabadas y enviadas directamente a la oficina corporativa como parte de las evaluaciones silenciosas de Edmund Hale. El video la mostraba agarrando el brazo del anciano, con su tarjeta de embarque ondeando contra su pecho como una bandera de advertencia, el sonido apagado, pero el lenguaje corporal inconfundible. Está en el asiento 27 ahora, añadió Derek. Y todavía está. Observando, la cabina adoptó un ritmo tenso. El sordo rugido de los motores se mezclaba con el suave golpeteo de las teclas, el ocasional tintineo del hielo en los vasos y el apagado crujido de las revistas de a bordo. Pero bajo ese zumbido habitual, se percibía una corriente de inquietud que había comenzado a extenderse desde la fila 27, donde el anciano, ahora una figura discreta en clase turista, estaba sentado con las manos cruzadas, mirando al frente como si viera correrse una cortina invisible por todo el avión. De lo que nadie se daba cuenta aún era de que la cortina ya se había levantado, y el espectáculo apenas comenzaba. Madison Rivers, aún conmocionada por la revelación en la cocina, permaneció inmóvil durante casi 30 segundos después de que Derek se marchara. Tenía las palmas de las manos frías y el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, como si quisiera saltar y tomar la salida de emergencia. No era solo que hubiera insultado a un pasajero, sino que se lo había hecho a Edmund Hale, el fundador de Zephyr Air, el mismo hombre cuyo nombre adornaba cada ala ejecutiva, cuyo retrato colgaba en cada sala de entrenamiento, y cuya aprobación se rumoreaba que sería la clave para el éxito o el fracaso de departamentos enteros. Y ahora no solo lo había despedido, sino que lo había maltratado frente a una cabina medio llena, mientras decía que su tarjeta de embarque era sospechosa. Pero si Madison estaba presa del pánico, el resto del avión aún flotaba en esa frágil burbuja de calma antes de darse cuenta. La primera clase estaba inusualmente silenciosa, quizás debido a los murmullos que habían comenzado a recorrer las filas. Alguien había visto a un vicepresidente hablando con una azafata, alguien más dijo que un hombre fue escoltado a la parte trasera por error, y alguien en la fila 4 susurró que todo estaba siendo grabado desde la oficina corporativa. Pero como todo rumor a 9 metros de altura, existía en ese extraño espacio entre el chisme ocioso y la verdad inminente. En clase turista, el asiento 27D estaba ocupado por un joven consultor tecnológico llamado Jonah, quien había estado extrañamente consciente del anciano caballero a su lado, desde que Madison lo dejó allí sin siquiera decir su nombre, y Jonah, quien había pasado la última hora tratando de decidir si ofrécele su asiento de pasillo o que se ocupara de sus asuntos. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia un lado. «Señor», dijo en voz baja, «¿está bien? Es decir, ¿hubo algún error?» El anciano se volvió hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
pero que transmitía una gravedad que hizo que Jonas se enderezara. «No hay error», dijo Edmund con calma. «Solo una pequeña lección», y con esa frase críptica, volvió la mirada hacia adelante, observando el respaldo como si fuera un escenario y el telón estuviera a punto de levantarse. De vuelta en la parte delantera, Derek Voss entró en la cabina para un breve pero serio intercambio con el capitán, cuyas cejas se alzaron casi inmediatamente al ver el nombre E. Hale apareció rápidamente en la lista de pasajeros, ahora marcada con una anulación de estado urgente. El capitán, experimentado y sereno, asintió una vez y tomó el micrófono del sistema de megafonía. El intercomunicador emitió un tono suave y todos los pasajeros del avión levantaron la cabeza instintivamente. «Damas y caballeros», comenzó el capitán, con voz tranquila pero con una fuerza que silenció las conversaciones de inmediato. «Les agradecemos nuevamente por volar con Zephyr Air esta mañana. Actualmente volamos a 33,0 pies y esperamos un viaje sin problemas a Zúrich. Sin embargo, me gustaría hacer un anuncio breve e inusual». La gente se movió en sus asientos, bajaron los teléfonos y se quitaron los auriculares. El hombre de negocios en el 5A se inclinó hacia adelante, y la madre con los gemelos pequeños en el 21 se inclinó para susurrarle a su esposo. En el 27, Edmund Hale parpadeó lentamente, como si la función estuviera llegando a su siguiente acto. Algunos de ustedes pueden haber presenciado una interacción anterior relacionada con una discrepancia en los asientos, continuó el capitán. Queremos asegurarles a todos que nos tomamos en serio el servicio al pasajero y el profesionalismo en todos los niveles de nuestra empresa. Una pausa, un respiro, y luego, a partir de este momento, se está realizando un cambio en nuestra lista de tripulantes de cabina para el resto del vuelo. El jadeo del asiento 3 fue tan fuerte que se oyó a través de 2 filas. Madison, ahora congelada a mitad del pasillo con una bandeja de jugo de naranja, permaneció inmóvil mientras el capitán terminaba. «Pasajeros, por favor, únanse a nosotros para dar la bienvenida al señor Edmund Hale, fundador y presidente ejecutivo de Zephyr Air, quien se encuentra a bordo de este vuelo hoy, y cuya opinión valoramos profundamente». Hubo un segundo de silencio antes de que el efecto se hiciera notar. Jadeos, susurros, una persona aplaudiendo confundida, y alguien en la fila 12 susurrando. Un momento, el Edmund Hale, y lentamente, como fichas de dominó volcándose a cámara lenta, docenas de cabezas comenzaron a girar hacia atrás, hacia el asiento 27E, donde el anciano, digno incluso en clase turista, asintió levemente, y entonces, Madison dejó caer la bandeja. Los vasos tintinearon, y el jugo se derramó por el pasillo mientras sus manos se relajaban y la bandeja se caía. En ese instante, todas las miradas que se habían vuelto hacia atrás ahora, se dirigió al frente, hacia la mujer que había marchado con tanto orgullo apenas una hora antes, y ahora estaba clavada en su lugar como una estatua demasiado pesada para moverse. ¿Y la onda? Ni siquiera había empezado. Hay momentos en la vida en que el tiempo parece estirarse, ralentizarse, y envolverse sobre sí mismo como un resorte justo antes de romperse. Y esa fue precisamente la sensación que envolvió el vuelo 903, en el momento en que Madison Rivers se paró en el pasillo, con jugo de naranja goteando de sus manos, una bandeja a sus pies y 187 pasajeros volviéndose lentamente hacia ella, como si el avión mismo hubiera despertado colectivamente a una verdad demasiado pesada para ignorarla, la verdad de que una mujer que había forjado su reputación con autoridad lo había perdido todo en un instante ante el hombre al que había intentado silenciar. No se movió, no de inmediato, porque su mente aún intentaba reescribir lo que acababa de oír. Las palabras «Señor Edmund Hale, fundador y presidente ejecutivo», resonaban en su cabeza como un mantra maldito. Necesitaba creer que había habido algún error, alguna broma cruel, alguna elaborada prueba de lealtad corporativa donde cámaras ocultas pronto revelarían que los pasajeros eran actores y que todo era una simulación. Pero no. Esto no era un entrenamiento de RRHH, ni un simulacro de rol interno. Era real, y Edmund Hale era real, sentado a solo 20 filas detrás de ella,
en el asiento central de la clase económica, tranquilo como la nieve y poderoso como una tormenta que espera ser nombrada. Mientras los susurros se convertían en un caos silencioso, Derek Voss regresó a la cabina de primera clase, con expresión indescifrable pero serena. En la mano, un pequeño sobre sin sellar, color crema, con acabado mate y sin marcas excepto el sello en relieve de Zephyr Air en la solapa, se acercó a Madison en silencio, con pasos casi ceremoniales, como si entregara algo sagrado o condenatorio, según a quien se le preguntara. Madison, dijo con voz suave, como un médico hablando con un paciente antes de un diagnóstico difícil, la capitana desea verla en la cocina. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras, solo un suave y áspero. ¿Por qué? Seguido de un trago seco que pareció resonar con más fuerza que el anuncio del intercomunicador momentos antes. Lo entenderás cuando leas esto, dijo Derek, extendiendo el sobre con ambas manos. Con dedos temblorosos lo tomó, sus ojos escudriñando el sello como si fuera a quemarle la piel. Al girarse y desaparecer tras la cortina en la parte delantera de la cabina, la tensión acumulada desde el despegue no se disipó, sino que se intensificó. De vuelta en clase turista, Jonah se inclinó ligeramente hacia Edmund, intentando decir algo apropiado, algo respetuoso, pero el anciano se le adelantó, hablando en voz baja sin girar la cabeza. «¿Sabes?», dijo Edmund. «Solía pensar que el cielo enseñaba humildad a la gente». Jonah parpadeó, sin saber si era una pregunta o una afirmación. «¿Y ahora?», preguntó. Edmund se volvió hacia él con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ahora pienso que la altitud hace que algunos se crean intocables». Mientras tanto, en la cocina, Madison abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita a mano con una letra tan elegante que parecía casi teatral, que decía: «Sra. Rivers, lo que hacemos a 33, 0 pies importa más que lo que decimos en las reuniones corporativas». Se le asignó un puesto que exigía empatía, discreción e integridad. Eligió algo diferente. Puede que aún lleve el uniforme sobre los hombros, pero su autoridad fue relevada en el momento en que despidió a un hombre sin verlo. A partir de este momento, queda relevada de sus funciones por el resto del vuelo. Al aterrizar, será recibida por personal. No monte una escena. Simplemente tome asiento. Quédese quieta. Reflexione. I.H. La nota temblaba en sus manos, pero fueron las 2 últimas cartas las que la destrozaron. I.H. No gerencia, ni asuntos corporativos, ni siquiera operaciones, sino 2 cartas escritas con el peso del hombre que construyó todo lo que ella daba por sentado. Lentamente, en silencio, dobló la carta, caminó hasta la fila 31 y se sentó, todavía de uniforme, pero ahora una pasajera sin rango, ya no una portera, sino testigo de su propia ruina. Las demás azafatas no le dirigieron la palabra, no por crueldad, sino por reverencia, porque sabían que acababan de presenciar algo sagrado, el raro y mítico momento en que la justicia desciende en un tubo de metal que surca el cielo. Los pasajeros volvieron a sus libros, a sus pantallas, a sus breves conversaciones, pero cada mirada, cada sonrisa discreta, cada mirada de reojo hacia la fila 27 llevaba consigo una silenciosa gratitud. Alguien había visto, alguien había escuchado y, sobre todo, alguien aún recordaba lo que significaba volar. Madison Rivers, sentada en la fila 31A ahora, no degradada, no reasignada, sino destronada. Su uniforme impecable ahora un símbolo de ironía en lugar de autoridad. Su postura encorvada, sus dedos entrelazados en su regazo mientras miraba por la pequeña ventana ovalada, sin ver las nubes pero tratando de desaparecer en ellas, a su alrededor, el aire se sentía más pesado, no por la presión de la altitud, sino porque la cabina misma parecía saber lo que había sucedido. Los pasajeros ya no evitaban su mirada. Observaron con cautela, como si se estudiara a un animal salvaje tras la inesperada apertura de la puerta de la jaula. 3 filas más adelante, una niña que antes se había encogido bajo su tono cortante, ahora se asomaba por encima del respaldo con ojos abiertos y curiosos. A su lado, una mujer que no había hablado con un desconocido en un vuelo en una década, se apartó ligeramente de repente,
como si la proximidad a Madison pudiera arrastrarla al escándalo por ósmosis. Era el tipo de exilio más lento. Un desmoronamiento social gradual. En la cocina de proa, Derek Voss tecleaba en su tableta, revisando con la mirada los registros de vuelo, los protocolos de la tripulación y los silenciosos mensajes en tiempo real enviados desde la empresa, cada uno con el peso de una decisión de la junta directiva que se desarrollaba en el aire. La línea entre empleado y observador se había desdibujado para él en el momento en que Edmund Hale se dio la vuelta en ese estrecho asiento de clase turista, porque en ese instante Derek comprendió que este vuelo no era solo una evaluación, era un ajuste de cuentas, y no solo Madison estaba siendo evaluada. Ya no, eran todos. En primera clase, una mujer con un pañuelo de seda gris le susurró a su marido: «He oído que construyó la aerolínea tras abandonar otras 3, dejando millones sobre la mesa solo para demostrar que podía construir una que tratara a las personas como personas». Su marido asintió solemnemente, no porque conociera la historia, sino porque en ese momento deseaba que fuera cierta. Mientras tanto, en el asiento 27, Edmund Hale permanecía inmóvil, con las manos apoyadas en un cuaderno cerrado de cuero que había sacado del bolsillo interior de su abrigo. Jonah, su compañero de asiento, lo miró y notó las iniciales en oro, EH, grabadas con una moderación que lo hacía parecer más pesado que el propio avión. «¿Siempre vuela sin avisar?», Jonah preguntó en voz baja, sin saber si estaba rompiendo alguna regla tácita. Edmund sonrió levemente. «Solo cuando la cultura empieza a deteriorarse», respondió, y no había ira en su voz, solo un cansancio silencioso, como el de un jardinero que ha visto demasiadas estaciones terminar en escarcha. «Las empresas olvidan lo que la altitud le hace a la gente», añadió. «Creen que volar se trata de comodidad, estatus o velocidad, pero se trata de dignidad, siempre lo fue». Jonah se recostó, humilde, no solo por las palabras, sino por el hecho de que quien las pronunciaba había pasado 2 horas en un asiento con menos espacio para las piernas del que su propio legado merecía, y aún no había alzado la voz ni una sola vez. Y sin embargo, algo más se agitaba, porque mientras el avión planeaba sobre el Atlántico, cruzando zonas horarias y nubes, una señal cifrada se había enviado silenciosamente desde la línea satelital personal de Edmund, haciendo ping a un servidor bloqueado en el centro de operaciones de Zephyr Air. Y dentro de ese servidor, se había activado un archivo. Nombre en clave: atardecer. En la cabina, la pantalla del capitán mostró brevemente un canal secundario, anulación ejecutiva reconocida, y entonces apareció un mensaje que lo hizo enderezarse. Vuelo 903. Iniciar protocolo de bloqueo de puerta a la legada ejecutivo de Halo a bordo en preparación para auditoría completa de la tripulación. Y de repente, esto no era solo la historia de una azafata que se había vuelto rebelde. Se trataba de un sistema que se evaluaba según los valores que decía mantener. En la cocina de la tripulación, una de las azafatas más jóvenes, una mujer discreta llamada Mila, miró a su colega Laila y susurró: «¿Crees que nos están evaluando a todos?». Laila no respondió de inmediato, pero sus ojos se deslizaron por el pasillo hacia la 27, donde el anciano permanecía sentado como un lago en calma en un mundo turbulento. «Creo», dijo finalmente, «que siempre lo fuimos. Simplemente nunca sabíamos cuándo empezaría el examen». Y Madison, todavía en la 31A, ajena a las ruedas digitales que giraban sobre ella y debajo de ella, finalmente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono. Tocó la pantalla, recorrió sus fotos y se detuvo en una que no había mirado en años. Ella misma, años más joven, sosteniendo su primera insignia de Zephyr, sonriendo, con los ojos brillantes, luciendo una etiqueta con su nombre que aún no se había manchado con el derecho. La miró fijamente un buen rato antes de bloquear la pantalla y colocar el teléfono boca abajo en su regazo. No porque se arrepintiera de lo que había hecho, al menos no del todo, sino porque comenzaba a comprender en qué se había convertido. Y fuera de la ventana, el cielo permanecía indiferente, pero dentro de ese pájaro de metal todo era
Cambiando, las ruedas aterrizaron con un silencio que desmentía la tormenta que se avecinaba bajo la elegante panza del vuelo 903. El suave golpeteo del caucho rozando la pista no logró calmar la tensión dentro del avión. Si acaso, la agudizó, como la nota final de una sinfonía de suspenso que nunca termina de resolverse. Las luces de la pista parpadearon, una mancha de fría luminiscencia mientras los motores desaceleraban. Pero dentro de ese tubo sellado de desconocidos, las miradas volaban más rápido que el avión. Madison Rivers no había hablado en más de una hora, desde que recibió la nota que redefinió su futuro en 26 palabras escritas a mano. Permaneció inmóvil, con los ojos vidriosos, sus pensamientos moviéndose más rápido que el avión al frenar. Los recuerdos y los arrepentimientos se arremolinaban en su mente como una turbulencia sin previo aviso. Ni siquiera se dio cuenta de cuándo volvió la luz del cinturón de seguridad, ni de cuándo la voz del capitán resonó con un último anuncio. Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Zúrich. Por favor, permanezcan sentados mientras taxi a la puerta de embarque y, por razones relacionadas con el protocolo de la aerolínea, solicitamos que nadie intente desembarcar hasta que se den nuevas instrucciones. Hubo una pausa. Luego añadió algo inesperado. Agradecemos su paciencia mientras un equipo de operaciones especiales aborda para llevar a cabo una revisión de procedimiento solicitada por nuestro presidente ejecutivo, quien está presente en este vuelo. Esta vez, la conmoción fue inconfundible. No fue un susurro, sino una audible inhalación colectiva. Una cabina llena de desconocidos repentinamente conectados por una comprensión compartida. Este no era un vuelo cualquiera, este era su vuelo. En la fila 27, Edmund Hale cerró su libreta lentamente y la guardó en su abrigo. Se ajustó la bufanda con facilidad, ignorando las miradas curiosas que lo observaban abiertamente. Luego se puso de pie, no de repente, ni dramáticamente, sino con esa tranquila certeza que atraía la gravedad hacia él. Los pasajeros se inclinaron hacia un lado para ceder el paso, no porque él lo pidiera, sino porque algo en su presencia hacía que el espacio cediera en reverencia. Mientras avanzaba por el pasillo paso a paso, el avión permanecía en silencio, salvo por el suave clic de sus zapatos contra la alfombra. La gente lo veía pasar con una mezcla de asombro, culpa, admiración y algo más, algo casi sagrado. Se detuvo al llegar al asiento 31A. Madison, aún con la mirada baja, solo se dio cuenta de que estaba allí cuando su sombra oscureció su bandeja. Levantó la vista lentamente, encontrando su mirada por primera vez desde que lo había agarrado del brazo al inicio del vuelo. No había ira en su rostro, ni presunción, y no de la manera que ella hubiera querido. Él solo dijo 3 palabras: «Olvidaste algo». Sus labios se entreabrieron ligeramente, confundida, y luego bajó la mirada de nuevo, hacia el pin pulido de su chaqueta, el que decía «Primera en servicio», el que había lucido con orgullo antes de que se convirtiera en un accesorio más de su ego. Con manos temblorosas, lo desabrochó y lo colocó en la palma de su mano. Edmund asintió levemente, se giró y siguió caminando. En la parte delantera del avión, la pasarela aún no había conectado cuando un equipo de 4 hombres y mujeres con trajes oscuros subió a bordo, con sus insignias impecables prendidas en sus cinturones, escudriñando la cabina con silenciosa eficiencia. El agente principal dio un paso al frente, le susurró algo al oído a Derek Voss, y luego asintió a la tripulación. Madison no fue escoltada fuera del avión esposada. No hubo dramatismo, ni gritos, ni escena. Solo una conversación tranquila, la entrega final de su insignia y un paseo silencioso por el pasillo que, horas antes, había estado bajo su mando. Los pasajeros comenzaron a desembarcar fila por fila, sumisos y pensativos cada uno de ellos, llevando algo invisible del avión, una lección, un momento, un recuerdo que no olvidarían. Jonah pasó por la cocina delantera y se detuvo junto a Edmund, quien ahora estaba junto a Derek, hablando en voz baja con un miembro del equipo de tierra. «Gracias, señor», dijo Jonah casi en un susurro. «Por todo». Edmund no sonrió, pero sus ojos se animaron ligeramente. «No hace falta», dijo.
La gente recuerda más las historias que los discursos. Y con eso, se giró y bajó a la pasarela, no sin antes transmitir un último mensaje desde su canal encriptado, enviado directamente a la junta directiva de Zephyr Air. Revisión completa. Auditoría cultural pendiente. Comenzar la reestructuración interna. Ahora hay que recuperar la confianza. Y mientras los últimos pasajeros abandonaban el vuelo 903, entrando en la luz estéril de la terminal, ninguno de ellos sabía que su vuelo se convertiría en el evento interno más analizado en la historia de la aerolínea, utilizado en módulos de capacitación, revisiones de la junta directiva irónicamente, en campañas de renovación de marca sobre la dignidad en la altura. Pero lo que sí sabían era que a veces, el pasajero más silencioso del avión tiene el mayor poder, y a veces, la lección más importante en el cielo no viene de la cabina, sino del pasillo.